Deseo un buen día para todos. Reiniciamos con las clases de Derecho Administrativo en el Seminario de Derecho Público que viene desarrollándose en la Universidad Popular del Cesar durante este primer semestre del 2022. En esta ocasión vamos a continuar con la teoría del acto administrativo. Hoy vamos a tratar dos importantes temas con respecto al acto administrativo. El primero tiene que ver con los recursos que el administrado puede interponer cuando considere que el acto administrativo no está acorde con la norma, por ejemplo, o que le está generando algún perjuicio. Entonces, él puede interponer los recursos de ley. Y el otro tema es la revocatoria directa. Entonces, son dos temas de suma importancia que nos aprestamos a presentar hoy en este último video, entre otras cosas, sobre la teoría de los actos administrativos. Entonces, inicialmente, para referirnos a los recursos, presentamos dos definiciones de algunos autores. Primeramente, el profesor Miguel González Rodríguez, quien define los recursos administrativos como los distintos medios que el derecho establece para obtener que la administración en la vía gubernativa revise su acto y lo confirme, modifique o revoque. Entre tanto, Gómez Mejía expresa por su parte que los recursos son los medios jurídicos para impugnar los actos administrativos ante la misma administración con el fin de que se modifiquen, revoquen o sustituyan. Entonces fíjense que los recursos se dan en sede administrativa, se dan ante la misma administración. Vamos a considerar ahora los recursos previstos. ¿Cuáles son los recursos que la ley prevé que el administrado puede presentar de acuerdo al contexto de los hechos, de acuerdo a las circunstancias? Entonces, los recursos previstos por la ley contra los actos definitivos son los recursos de reposición, apelación y el de queja. Perdón. Entonces, según el artículo 74 del CEPACA, tenemos estos tres recursos. Son los que proceden en sede administrativa, repito. El de reposición, ante el mismo funcionario que expidió la decisión para que la aclare, la modifique, adicione o revoque. Entonces, con ese propósito se presenta ante el mismo funcionario que expide la decisión, que expide el acto administrativo. ¿Con qué objetivo? Puede ser para que lo aclare, o puede ser para que lo modifique,
o que adicione algo que considera el administrado que no está allí y que debería estar, o que lo revoque. Entonces, con ese propósito, se presenta el recurso de reposición. Ahora, el de apelación. Para ante el inmediato superior administrativo o funcional con los mismos propósitos. Este se presenta ante el inmediato superior administrativo o funcional con los mismos propósitos. Puede ser para que se aclare, para que se modifique, para que se adicione o revoque. El recurso de apelación. Y finalmente tenemos el recurso de queja. Y este procede cuando cuando se rechace el de apelación. Entonces se interpone la queja cuando la apelación es rechazada. Hay que precisar lo siguiente, que el recurso de apelación no aplica, no procede, no se presenta o no surte efecto el recurso de apelación contra las decisiones de los ministros, los directores de departamento administrativo, contra las decisiones de los superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas, ni de los directores u organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos. Contra los actos administrativos de estos funcionarios no procede el recurso de apelación. Que quede bien claro. Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes legales y jefes superiores de las entidades y organismos del nivel territorial. Es muy útil tener en cuenta estas dos precisiones que se acaban de enfatizar. Ahora, el recurso de queja es facultativo, óigase bien. El recurso de queja es facultativo y puede interponerse directamente ante el superior del funcionario que dictó la decisión, mediante escrito al que debe acompañarse copia de la providencia que haya negado el recurso. Hay que anexarle a ese recurso de queja, hay que anexarle la providencia que negó el recurso de apelación, porque recordemos que el recurso de queja, como bien se dijo, procede cuando se rechaza el de apelación. Entonces, con respecto al recurso de queja, este se podrá hacer uso dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la decisión que rechazó el recurso de apelación. Entonces, recibido el escrito, el superior ordenará inmediatamente la remisión del expediente y decidirá lo que sea del caso. Ya él estimará cuál es la decisión a tomar de acuerdo al estudio que le haga a la queja presentada. Nos referimos ahora a los actos impugnables. ¿Qué actos puede el ciudadano impugnar? Entonces, mediante los recursos en la vía gubernativa o administrativa, se pueden impugnar los actos administrativos que generan situaciones jurídicas individuales. Es decir, los personales y subjetivos.
Por el contrario, no podrán utilizarse estos recursos contra actos creadores de situaciones jurídicas generales, como los decretos y resoluciones de carácter reglamentario. El artículo 75 del CEPACA dispone que no procede recurso contra los actos de carácter general. Tampoco cabe recurso contra los actos de trámite preparatorio o de ejecución. Debe ser un acto administrativo definitivo para que proceda el recurso. Entonces, son actos definitivos los que ponen fin a una actuación administrativa, los que deciden directa o indirectamente sobre el fondo del asunto. Los actos de trámite pondrán fin a una actuación cuando hagan imposible continuarla. Solo allí. Respecto a la oportunidad para interponer el recurso o los recursos, el artículo 76 del CEPACA expresa que los recursos de reposición y apelación deben interponerse por escrito. Deben interponerse por escrito, óigase bien, en la diligencia de notificación personal o dentro de los 10 días siguientes a la misma, o a la desfijación del edicto, o a la publicación, según fuere el caso. Y deben presentarse ante el funcionario que dictó la decisión. El de apelación puede interponerse directamente o como subsidiario del de reposición. Generalmente se utiliza esta figura. Uno presenta el recurso de reposición e inmediatamente en ese mismo coloca como subsidiario el de apelación. Eso es lo que casi generalmente se hace. Del recurso de queja puede hacerse uso dentro de los 5 días siguientes, a la notificación de la decisión. Entonces, los recursos de reposición y de queja no son obligatorios, pero el de apelación sí es un requerimiento para ejercer las pretensiones ante el contencioso administrativo. O sea, para demandar hay un requisito de ley, hay un requisito de procedibilidad que se debe agotar el recurso de apelación. Entre tanto, no son obligatorios para ejercer las pretensiones ante el contencioso administrativo los recursos de queja y de reposición. Estos dos no son obligatorios. Repito, sí es exigible cuando se presenta una demanda ante el contencioso que se haya agotado el recurso de apelación. Respecto a los requisitos de los recursos, entonces, acorde con el artículo 77 del CEPACA, deben reunirse los siguientes requisitos. Primero, interponerse dentro del plazo legal, personalmente y por escrito, bien sea por el interesado o su representante o su apoderado debidamente constituido, y sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad y con indicación del nombre del recurrente. Entonces, este es en primera instancia uno de los requisitos que se deben cumplir para interponer los recursos. Esto lo estipula el artículo 77 del CEPACA.
Como segundo requisito, se deben en dicho recurso relacionar las pruebas que se pretende hacer valer. Hay que aportar las pruebas, relacionarlas. Y si se pueden aportar, mucho mejor. Pero la norma lo que exige es por lo menos relacionar las pruebas que se pretenden hacer valer. Y como tercer requisito, se deben indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este medio. Es decir, si desea ser notificado a través de dirección electrónica, también se debe aportar. Ahora, es importante resaltar que solo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si el recurrente obra como agente oficioso, deberá acreditar esa misma calidad de abogado en ejercicio y prestar la caución que se le señale para garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de 2 meses. Si no hay ratificación, se hará efectiva la caución y se archivará el expediente. Recuerden que existe la figura del agente oficioso. Entonces, por eso se establecen estas condiciones que se debe prestar una caución, ¿sí? Y que se señale como garantía de que la persona, la titular del derecho, ratificará su actuación por lo menos dentro de los 2 meses siguientes. Y si no se hace esta ratificación, pues se hace efectiva la caución y se archiva el expediente. Recordemos que es eso del agente oficioso. El agente oficioso es la persona que actúa en nombre de otra sin mandato o sin poder. Por eso es que se le exige la caución. Entonces, actúa bien sea en un negocio, en un procedimiento administrativo o en un procedimiento judicial. En razón a que aquella a quien él va a representar no puede actuar personalmente por cualquier motivo, fuerza mayor, no está en el sitio, no está en la ciudad, está desaparecido. Entonces el agente oficioso presenta los recursos siempre que ofrezca prestar la caución y con la garantía que dentro del término de 2 meses debe ratificar el titular del derecho la actuación que realice el agente oficioso, como ya se dijo. Seguidamente nos referimos entonces al efecto de la interposición de los recursos. ¿Cuáles son los efectos que se surten cuando se interponen los recursos en sede administrativa? Entonces la ley expresa que los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Esta es una disposición legal. La misma ley lo expresa en ese sentido. Los recursos se tramitarán en el efecto suspensivo. Recordemos que el efecto suspensivo implica que la competencia del funcionario inferior se suspende.
se suspende para conocer del proceso desde cuando queda ejecutoriada o en firme la providencia que concede la apelación hasta que el expediente le es devuelto y ordena obedecer lo resuelto por el superior. Entonces, fíjense que una vez ejecutoriada la providencia que concede la apelación, se suspende lo que hasta allí se haya ejecutoriado, se haya realizado por el funcionario inferior, se suspende, concediéndose la apelación hasta que el expediente le es devuelto y ordene obedecer lo resuelto por el superior. En eso consiste el efecto suspensivo. Pues bien, el tema del silencio administrativo negativo. Hay dos clases de silencios administrativos negativos: el sustantivo, que es uno, y el adjetivo. El sustantivo ocurre cuando transcurrido 3 meses a partir de la presentación de una petición no se haya notificado decisión que la resuelva y se entenderá que esta es negativa. Eso lo estipula el artículo 83 del CEPAC. Entonces, el silencio administrativo negativo sustantivo se presenta cuando transcurrido 3 meses a partir de la presentación de la petición y no se haya notificado decisión que la resuelva, entonces se entenderá que esta es negativa. Ahora, ¿cuándo se presenta el silencio administrativo adjetivo? Este se presenta cuando, interpuestos los recursos, estos no son resueltos por la administración dentro de los 2 meses siguientes. Entonces, fíjense, el sustantivo es a los 3 meses, transcurridos 3 meses, y no se resuelve la petición, entonces se considerará que se da el silencio administrativo negativo sustantivo. Mientras que el silencio administrativo adjetivo ocurre cuando, interpuestos los recursos, estos no son resueltos por la administración, repito, dentro de los 2 meses siguientes. Entonces, en esos casos, el administrado puede dar por agotada la vía gubernativa e iniciar la pretensión contenciosa pertinente. De esta manera constituye el silencio administrativo una sanción a la inercia administrativa y una garantía para los derechos de los administrados. También la ley regula lo que se denomina silencio administrativo positivo. Este silencio administrativo positivo podríamos decir que es la excepción de la generalidad, porque la generalidad es que el silencio administrativo es negativo y la excepción viene a ser el silencio administrativo positivo, el cual lo dispone la ley. Es decir, que el silencio administrativo positivo se da tan solo en los casos previstos expresamente en disposiciones legales. Entonces, el silencio administrativo equivale a decisión positiva, pero debe, repito, debe estar expresado en la norma, en la ley. Seguidamente vamos a referirnos ahora a una figura jurídica, o una institución jurídica denominada revocatoria directa.
Suele a veces confundirse la revocatoria directa como si fuese un recurso, pero propiamente la ley lo diferencia y no está considerado dentro de los recursos. La revocatoria directa es otro instrumento que le sirve tanto a la administración como al administrado para expresar su inconformidad con respecto a los actos administrativos, para que el administrado exprese su inconformidad. De alguna manera, como lo vamos a ver, la administración también, de manera autónoma y unilateral, dependiendo del contexto, podría revocar sus propios actos. Es decir, sin necesidad de que nadie se lo solicite, autónomamente, de oficio, pero dependiendo del contexto. Es lo que vamos a revisar ahorita. Así entonces, la revocatoria directa es una modalidad de desaparición de un acto administrativo. Desaparece del ordenamiento jurídico el acto administrativo. Mediante esta, la administración decide eliminar expresamente un acto anterior. Esta institución se encuadra dentro del contexto del derecho administrativo como una forma de autocontrol, porque proviene de ella misma y es fruto del examen que la administración realiza sobre sus propias decisiones. Entonces es la oportunidad para que la administración evalúe sus propios actos y, si vea bien, de acuerdo al contexto, pueda revocarlo. Ahora, ¿cuáles son las causales que, de acuerdo al artículo 93 del CEPACA, se presentan para la revocatoria directa? Las causales de ley, los motivos por los cuales la administración puede revocar sus actos, se consagran expresamente en la ley, la cual también prescribe ciertas limitaciones al ejercicio de esta facultad. Entonces, por eso yo decía ahorita que depende del contexto. No podría dejarse a la voluntad de la administración determinar los motivos para hacerlo. Esto atentaría gravemente contra la seguridad jurídica. Entonces, el CEPACA, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consagra en el derecho colombiano la institución de la revocatoria directa de los actos administrativos que proceden de oficio o por solicitud de parte, como ya lo había expresado. Desde luego que la administración solo puede revisar sus actos por los motivos expresamente consagrados en la ley y observando las limitaciones del artículo 93 del CEPAC. ¿Cuáles son esas limitaciones? Primero, ¿cuáles son las disposiciones del artículo 93? Primera, cuando la oposición del acto administrativo con la Constitución o la ley sea manifiesta. Es decir, que este acto administrativo sea contrario a la Constitución o sea contrario a la ley. Allí se estaría presentando una causal para la revocatoria directa de dicho acto administrativo. ¿Por qué?
porque es contrario al ordenamiento jurídico, contrario a la Constitución, contrario a la ley específicamente. Es lógico que como consecuencia del principio de legalidad que rige la actividad de la administración en el Estado de Derecho, cuando un acto administrativo vulnere una norma superior que ha debido respetar, debe ser revocado. Es evidente que la oposición con la ley es frente a aquella que regía la época de expedición del acto y en ningún caso a la posterior que consagre una modificación. Es decir, debe ser una ley que esté vigente, que esté, que se pueda aplicar, que esté vigente la ley y sea antes de la expedición de dicho acto, no posterior, porque si es posterior no aplica. La segunda causal se presenta cuando el acto no esté conforme con el interés público o social o atente contra él. Fíjense bien, esta es la segunda causal por la cual se puede revocar un acto administrativo. Cuando el acto no esté conforme al interés público o social o atente contra él. En este sentido, el principio de interés público o interés general ha de ser el objetivo que anime siempre la actividad de la administración. Por lo tanto, los actos que lo lesionen o simplemente no armonicen con él deben ser revocados. Esta noción de interés público o social fue introducida en el ordenamiento jurídico colombiano en la reforma constitucional de 1936. Entonces, ya es una disposición que viene desde hace rato. Entonces, la norma debe estar armonizada con el contexto social, con el interés público social. La tercera causal de revocatoria directa expresa la ley que es cuando el acto cause agravio injustificado a una persona. Cuando el acto administrativo cause agravio injustificado a una persona. O sea, que ocasione un perjuicio o una ofensa o una lesión al patrimonio moral o económico de esa persona. Entonces allí se estaría en una causal por agravio injustificado a dicha persona. Bueno, vamos a considerar ahora las limitaciones que tiene este instrumento o esta figura jurídica de revocatoria directa. Las limitaciones. Es precisamente el artículo 97 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo el que dispone que cuando un acto administrativo, bien sea expreso o ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular o reconocido un derecho de igual categoría, no puede ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular. Recuerden que comenzando el tema de revocatoria les decía que depende del contexto, la administración podría unilateralmente revocar el acto administrativo, pero hay unas limitaciones, por eso depende del contexto. Entonces aquí el artículo 97 del CEPACA nos expresa
que en esta circunstancia debe haber consentimiento expreso y escrito del titular del derecho para que la administración proceda a revocar el acto. Si no hay un consentimiento expreso y escrito del titular del derecho, no podría de ninguna manera la administración de esta forma revocar el acto administrativo. Ahora, si la administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos, lo demandará sin acudir a procedimiento previo de conciliación y solicitar la suspensión provisional. Entonces, si la administración identifica que el acto se presentó por medios ilegales o fraudulentos, acude al contencioso. En consecuencia, una vez surge una situación jurídica individual, esta es irrevocable unilateralmente por la administración, salvo que concurra el consentimiento expreso y escrito del titular del derecho. Repito esta circunstancia porque es importante. Una vez surja una situación jurídica individual, esta es irrevocable unilateralmente por la administración, salvo, excepto, que ocurra el consentimiento expreso y escrito del titular del derecho. Sin dicho consentimiento, no procede que se revoque unilateralmente por la administración esos actos administrativos. Esta restricción al ejercicio de la revocatoria por la administración se fundamenta en la inmutabilidad de los actos administrativos que hayan consagrado un derecho subjetivo a favor de un particular, los cuales gozan del privilegio de la irrevocabilidad por la administración. Esta inmutabilidad se sustenta en la necesaria seguridad jurídica que debe asistir a los administrados en sus relaciones con la administración. Entonces es un tema de seguridad jurídica. Ya cuando se adquiere un derecho individual, difícilmente ese derecho, esa persona va a renunciar a ese derecho, difícilmente. Esto se presenta con mucha frecuencia, que la administración a veces yerra, comete errores y concede un derecho que no debió conceder porque de pronto no se reunían los requisitos legales. Y después le toca, pues, ante la renuencia del titular del derecho a consentir, porque, repito, eso difícilmente va a tener la aceptación del titular del derecho. Entonces le toca a la administración recurrir al contencioso a demandar sus propios actos.